La presidenta de la Departamental de Montevideo del Partido Nacional, Laura Raffo, viene mostrando un perfil político alto en las últimas semanas. El martes, Raffo cuestionó a la intendenta Carolina Cose por la respuesta de la comuna ante las inundaciones ocurridas el lunes de madrugada a raíz del temporal de viento y lluvia. Raffo publicó en redes sociales: las graves inundaciones en Montevideo mostraron no solo falta de empatía con las familias afectadas, sino también falta de planificación estratégica y de gestión de riesgo, escribió en Twitter. Unos días antes, la ex candidata a la intendencia de Montevideo por la coalición multicolor tuvo un rol clave en las negociaciones para que la bancada de ediles de la oposición en la capital diera sus votos para aprobar un préstamo del BID por $70 millones para obras de limpieza y saneamiento. Finalmente, las conversaciones terminaron con la negativa de la bancada de la oposición a votar el préstamo. Vamos a conversar en los próximos minutos justamente con Laura Raffo acerca de estos posicionamientos políticos recientes. ¿Qué tal, Raffo? Buen día, bienvenida, un gusto saludarla. ¿Qué tal, Romina? Un placer estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gastón, ¿arrancas vos? Sí, Rafa, usted es presidenta de la Departamental de Montevideo, como decía recién Romina, también encabeza el Centro de Estudios Metropolitano, Andrés Out, o sea, ¿está dedicada plenamente a la política en temas departamentales? Sí, por supuesto. La verdad que cuando en el a fines del año 2020, después de las elecciones departamentales, tuve el honor de que los convencionales del Partido Nacional me eligieran como presidenta de la Comisión Departamental de Montevideo, que vendría a ser presidir las acciones del partido y la coordinación del partido en Montevideo. Acepté con muchísimo gusto. Es una tarea que a mí me apasiona, que me pareció que era absolutamente necesario continuar haciéndola. Recuerden ustedes que a los partidos fundacionales muchas veces se les reprocha de que su actividad en Montevideo tiende a concentrarse en los momentos electorales y no entre periodos electorales. Estamos cambiando esa realidad. La Comisión Departamental de Montevideo está trabajando muy fuerte en toda la capital, visitando los barrios, relevando necesidades, articulando soluciones con el Gobierno Nacional y con la Intendencia, y por lo tanto es un rol que me parece absolutamente fundamental y que lo hacemos en conjunto con los 3 alcaldes del partido, que, como ustedes saben, fueron electos en el periodo que finalizó en 2020, que son Matilde Antía, Mercedes Ruiz y Juan Pedro López, los 8 ediles de nuestra bancada en la Junta Departamental, que también fueron electos en esas elecciones, y los 11 concejales que representan al partido en todos los municipios. Y también coordinamos mucho con la coalición, porque en Montevideo la acción de la coalición es muy importante y por lo tanto también tenemos una mesa en la que nos reunimos con los representantes departamentales del resto de los partidos de la coalición para coordinar acciones. Hablando de esta actividad que está llevando a cabo ahora, esta semana, sabemos, salió a recorrer varios barrios afectados por el temporal, ¿no? El temporal este que se dio el lunes en la madrugada. Fundamentalmente varios barrios de contexto crítico, ¿no? Concretamente, ¿por dónde estuvo y con qué panorama se encontró? Bueno, la verdad que fue un panorama de mucha desesperación de las familias. Nosotros desde el lunes de madrugada empezamos a recibir los informes de cómo habían afectado las lluvias a los distintos barrios. Arrancamos ahí, la comisión departamental armó un grupo de trabajo, comenzamos a recorrer, yo fui primero al municipio E, a toda la parte de Malvin que había sido afectada, a continuación me fui al municipio F, a recorrer Villa García, estuvimos también por Susana Pintos, estuvimos en toda la zona, para que la gente se ubique, estamos hablando de Camino Maldonado como hacia Zona América, toda esa parte que recibió enormes inundaciones, eso en la tarde del lunes. Después el martes nos fuimos hacia otra zona muy afectada en el municipio D, en la zona como al norte de Casaballe, toda la parte de lo que es Instrucciones, asentamientos como el 23 de octubre, como la Casona Rosada, y la situación es muy dramática porque tenés familias de contexto crítico, como tú decías, que resultaron inundadas, pongamos un ejemplo, como hasta la cintura las casas, si uno se mantuviera parado, donde como continúa lloviendo no logran secar sus colchones, sus mantas, no tienen ropa para secarse, por eso inmediatamente
también activamos con los jóvenes, con la juventud del partido, una campaña de donaciones y apoyo, así que también estuvimos distribuyendo. Pero yo creo que esto, más allá de lo primero que uno hace, que es ir a visitar a las familias, a los afectados, a esos hogares, también pone de manifiesto cómo hay que planificar la política, pone de manifiesto la importancia que tiene la planificación estratégica en lo que es la política pública. Así que también en paralelo yo estuve reunida con nuestro equipo de técnicos, donde hay ingenieros, arquitectos, urbanistas. Destacábamos como fundamental dos cosas que me parecen importantes poner arriba de la mesa en este momento en el cual todo el mundo le está prestando atención a lo que fue los efectos de la tormenta. La primera cosa que hay que poner arriba de la mesa es la necesidad de planificar la ciudad acorde a lo que es hoy el clima, el cambio climático, de lo cual se viene hablando hace 30 años y donde en todas partes del mundo ya se sabe que hay que aprontar y poner a punto a las ciudades para recibir lluvias cada vez más extremas que conducen a inundaciones. Y para eso hay diseños arquitectónicos y ingeniería al servicio de la gente que permite hacer obras que amortiguan, y después si quieren les pongo algunos ejemplos, que amortiguan y mitigan estos efectos. Eso primera conclusión. Segunda conclusión, lamentablemente, la mayor parte de estos barrios que estuvimos visitando y que quedaron cubiertos de agua, y les menciono solo algunos: Bella Italia, Boisolanza, Cañada Matilde, parte de Instrucciones, Nueva España, Maracaná, Villa García, todos esos barrios estaba previsto que en este quinquenio recibieran no solo las obras de saneamiento, sino también de drenaje pluvial, porque las obras se hacen en conjunto, y el Plan Director de Saneamiento de Montevideo, que se diseñó hace décadas atrás y que va planificando quinquenio a quinquenio hacia qué barrio se va a ir, tenía previsto que en este quinquenio se llegara a estos barrios que se inundaron. Y sin embargo, y fue lo que nosotros estábamos llamando la atención desde hace meses atrás, esto que siempre se financia con un préstamo del BID, la Intendencia decidió postergarlo y utilizar el préstamo del BID en un programa de limpieza, que nos parece muy correcto, atacar la limpieza en la ciudad, por supuesto, pero no a costa de postergar a los más vulnerables. Porque tú, ¿cómo le explicás a las familias que fuiste a visitar y que tenían los colchones empapados y el agua por la cintura, cómo les explicás que el dinero que estaba previsto para ellos y para el drenaje pluvial y su saneamiento se va a desviar para comprar camiones o contenedores? Ahora después me parece importante hablar de este tema, ¿no? Del préstamo del BID, porque ha sido toda una discusión más allá de lo de esta semana, que de alguna forma se vincula con la discusión que se venía dando días atrás, ¿no? Concretamente los ediles, en coordinación con usted, y bueno, la discusión política a nivel departamental pasaba por ahí. Pero quería volver sobre un aspecto que usted resaltó en redes sociales esta semana, que tiene que ver con el cuestionamiento que le hizo a la Intendencia COSE por la respuesta de la comuna ante las inundaciones, ¿no? Ahí señalaba algo que acaba de manifestar. Puso: las graves inundaciones en Montevideo mostraron no solo falta de empatía con las familias afectadas, sino también falta de planificación estratégica y de gestión de riesgo. Sostuvo que el cambio climático, que es uno de los argumentos, recordemos, esgrimidos por la intendenta COSE para explicar las causas del temporal, es un tema de estudio de hace 30 años, y precisamente una de las conclusiones más importantes es que se producen con mayor frecuencia las sequías extremas, decía usted, los récords de lluvias y las inundaciones, ¿no? ¿Por qué eligió la vía de las redes sociales, digamos, para hacer esos reproches, en vez, por ejemplo, de, como ayer salía en la discusión que teníamos en la tertulia, de presentar lo que puede ser un conjunto de propuestas y pedir una reunión con la presidenta para plantearle y acercar su propuesta de forma que sea canalizada, digamos, de alguna forma más propositiva, o donde haya mayor diálogo político, digamos? Una precisión, Romina, a lo que me referí yo en ese comienzo de oración que tú leíste, sí, de la falta de empatía con las familias y la falta de planificación, me refería a las declaraciones de la intendenta COSE, que dijo: retorné a Montevideo, y las primeras declaraciones que hizo fue: esto no se puede prever ni planificar. Ahí es donde yo veo la falta de empatía por los elementos que señalaba en la pregunta anterior. Falta de empatía porque realmente el cambio climático está arriba de la mesa desde hace más de 30 años. La misma intendenta concurrió al COP26, todos leímos las conclusiones de esa conferencia,
y todas las ciudades del mundo se están preparando para esto. Entonces, obviamente, uno no puede diseñar la ciudad para adaptar toda la infraestructura de la ciudad para los picos históricos, pero sí se puede hacer un diseño arquitectónico que sea acorde a este cambio climático. Las redes sociales, hoy por hoy, son un elemento de opinión pública y todos los usamos para hacer nuestras propuestas. Nosotros somos más que propositivos y seremos propositivos que creamos un centro de estudios metropolitano en el cual están estos arquitectos, ingenieros y técnicos que comentaba hace unos minutos atrás, están haciendo este tipo de propuestas. Precisamente durante todo el año pasado, cada uno de esos estudios que nosotros realizamos sobre Montevideo, no solamente fueron elaborados por estos técnicos, sino que también se compartieron con todo el esquema político, con la intendenta, con todos los partidos de la coalición. De hecho, hasta incluso en el lanzamiento del centro de estudios, a la primera que invitamos fue la intendenta que concurrió al evento e hizo la apertura. Así que siempre, siempre nuestra actitud es de colaborar y precisamente nuestros técnicos están elaborando un documento al respecto. Pero el hecho de que la oposición sea propositiva no quita que haya que señalar las faltas cuando las vemos. Proponer no quiere decir no señalar cuando algo no se está haciendo. Yo creo que quedó de manifiesto esta falta de planificación. Y les voy a poner un Pero lo mismo no que... puede pasar, por ejemplo, un aspecto que se cuestionó mucho, ¿no? Estos días. Lo mismo no puede también tildarse de falta de planificación estratégica y de gestión de riesgo a la intendencia de Maldonado, teniendo en cuenta que un fenómeno similar ocurrió en Piriápolis también y que llamó poderosamente la atención y se consideró un evento excepcional por la cantidad extrema de agua que había caído. Romina, y quien quiera hacerlo, que lo haga, que plantee. Yo soy la presidenta del partido en Montevideo y como tal estoy haciendo las propuestas, tanto técnicas como políticas para Montevideo, y por eso en eso me estoy centrando. Y les quiero poner un ejemplo, cuando hablamos de planificación, estrategia y de diseños arquitectónicos, les quiero poner un ejemplo que es muy inspirador, que ayer lo veíamos con nuestro equipo de técnicos, porque a veces uno habla y parece como, bueno, ¿a qué se refieren con estos diseños arquitectónicos que acompañan el cambio climático? Para que vean que esto en el mundo está pasando. En el mundo se están haciendo lo que se llaman los parques de agua, los parques inundables, que son parques que están armados como en distintas bases y que cuando el clima está seco puede haber una cancha deportiva, se puede hacer skate, se puede bailar, se pueden hacer deportes, y esos distintos niveles, luego hay un parque de estos que es muy inspirador, que es el ejemplo que más le gusta a nuestro equipo de técnicos, que es un parque que hay en Rotterdam, que esas canchas, que son canchas hundidas, cuando llueve van capturando el agua, se transforman como en lagos, en piscinas, para permitir que esa agua capturada no vaya hacia los desagües, no desborde, no se produzcan inundaciones. ¿Quiere decir esto que este tipo de parques evita totalmente situaciones en los barrios de mayor vulnerabilidad? No, por supuesto que no las evita totalmente, pero las mitiga. El mundo está mirando hacia allí. Estos parques inundables existen, no solamente en Holanda, como estoy poniendo el ejemplo, sino hasta más cerca aún, en Santiago de Chile también hay uno. Es decir, hay servicios de ingeniería y de arquitectura que se pueden adaptar y planificar en las ciudades. Por eso no me parece que se justifique hablar de estas acciones son impredecibles. No son impredecibles, todo el mundo está actuando hacia allá. Y el segundo tema que yo ponía arriba de la mesa, que no me parece menor, es el tema de que parte de los desbordes que se dieron, más allá de lo copiosas de las lluvias, tuvieron que ver con desagües que estaban obstruidos, con basura que tapaba cañadas, y también tuvieron que ver con que hay barrios que no tienen drenaje pluvial. Entonces, imaginen, yo veía la desesperación de por supuesto, la gente de Malvin que perdió, que se les inundó y que uno veía correr los muebles, los autos. ¿Sabes lo que me dijo una mamá del barrio 23 de octubre, que obviamente un asentamiento con enormes carencias? Me decía, le están prestando más atención porque vi que había gente que se le fueron sillones, y me decía, son sillones de 20.000 pesos, yo tenía 200 para comprar una cocina y también se me fue. ¿Qué quiere decir esto?
que hay que atender a toda la población de Montevideo, al que tiene el sillón, al que tiene la cocina 200 pesos, hay que atender a toda la zona de mayor vulnerabilidad y de menor vulnerabilidad. Y la de mayor vulnerabilidad era la que estaba previsto en el plan director de saneamiento de Montevideo, en estos barrios que yo te mencioné, Bella Italia, Boisolanza, Villa García, etcétera, estaba previsto que tuvieran sus obras de saneamiento y de drenaje pluvial este quinquenio, y es lo que no se quiere hacer. Entonces, lamentablemente la lluvia lo puso de manifiesto. Yendo, usted que en un momento apuntó algo como que era imposible prever un pico, ¿no? Pero bueno, que sí había que hacer estas obras como para irse preparando para este cambio climático. Sin embargo, hace unos días en El Observador consultaron a algunos urbanistas que apuntaban que era imposible prever esta clase de eventos excepcionales. Reconocían que era muy difícil que un proyecto de la Intendencia de Montevideo modificara el curso de una catástrofe. Y, por ejemplo, Marcelo Danza, que es decano de la Facultad de Arquitectura, decía: todas las reacciones que ha habido en torno a la inundación son muy poco constructivas. La ciudad de hoy es producto de los últimos 150 años y en esos 150 años somos responsables todos los montevideanos. ¿Cómo ve respuestas de este tipo de los expertos en urbanismo? Y totalmente de acuerdo con la última expresión de que la ciudad es producto de cientos de años y que por lo tanto hay que adaptar a las nuevas realidades. Todo el equipo técnico de nuestro centro de estudios está a total disposición, también lo integran urbanistas de gran calibre, que son los que precisamente nos hablan de una ciudad que fue planificada para otro tipo de eventos de clima y que por lo tanto hay que rediagnosticar y replanificar esa ciudad. Inundaciones siempre hubo, de todos modos, claro, ¿no? O sea, eventos... ¿Cómo? Sí, ahí la crítica sobre todo creo que va por el lado de que usted está apuntando a lo excepcional, digamos. A ver, lo que pasó el lunes, dicen todos, y las cifras de lluvias marcan que fue algo excepcional. Una cosa son las obras en general que se pueden hacer y que usted reclama por parte de la Intendencia, y otra cosa es capaz el cuestionamiento que surge por el lado de utilizar el evento y el episodio del lunes como para hacer política crítica y achacarle a la Intendencia una obra que en realidad, inundaciones y producto del cambio climático se está viendo en todas partes del mundo, ¿no? Estamos acostumbrados a ver la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York se inunda, ¿no? O sea, ese es tu porque punto pasan de vista, cuestiones excepcionales. Precisamente, en todas partes del mundo, y si quieren con muchísimo gusto luego a la producción le mando los links de los múltiples artículos de arquitectura y de diseño urbano que hay en esta materia, precisamente debido a que los pronósticos del cambio climático tienen que ver con que las lluvias van a ser cada vez más copiosas, más frecuentes y en cortos periodos de tiempo de mayor intensidad, porque esas son las principales conclusiones, está eso y la sequía extrema, pero ahora estamos hablando del tema de lluvias, precisamente por eso todas las ciudades del mundo están repensando esto. Y esto no tiene nada que ver con lo político electoral, al contrario, eventos de esta naturaleza son los que llaman la atención para hablar de temas de planificación de ciudades que llevan décadas, como decía el urbanista que tú recién citaste, se planifican décadas las ciudades y por lo tanto hoy tenemos que estar hablando de planificación. Sería poco serio de nuestra parte, en momentos donde quedan de manifiesto las necesidades de largo plazo de la ciudad, no hablar de ellas. En este momento en que se le está prestando atención al tema es cuando hay que hablar de planificación estratégica y por eso nuestro centro de estudios está produciendo un trabajo de técnicos para poner este tema en agenda, porque el objetivo del Centro de Estudios Metropolitano es poner en agenda los temas de mayor interés para todos los montevideanos. También es cierto que estas obras... Si me permitís terminar. Entonces, lo que desde vuestro punto de vista, por lo que expresan, bueno, ¿no es el momento político? Yo creo que sí, que por supuesto que es el momento. En momentos como estos, donde queda de manifiesto las necesidades de la ciudad, son los momentos en que se hablan de los temas. Y todo nuestro equipo de técnicos está dispuesto a colaborar con esta discusión. Bien, bueno, pero es cierto que plantear, hay que aprovechar esta situación para planificar. Quizás es diferente decir, bueno, no hubo planificación estratégica, ¿no? O sea, es un encare diferente. Como te decía, hay un matiz, ¿no? Yo les estoy expresando mi opinión. Mi opinión como presidenta de la Departamental Nacionalista, mi opinión como presidenta del Centro de Estudios Metropolitano,
y una opinión que se apoya en un equipo de técnicos con arquitectos, ingenieros, urbanistas, que destacan la extrema necesidad de planificación estratégica en Montevideo. No solo en esta temática que hoy nos trae, sino en otras temáticas como pueden ser movilidad, como pueden ser el cómo tratar los grandes parques, porque habían habido muchas políticas para tratar las plazas, hay que volver a tratar los grandes parques que son el pulmón de Montevideo, y entonces tu opinión la estás expresando, es válida. No, nosotros estamos trasladando cuestionamientos que se están planteando y que quedaron de manifiesto en el debate público y político en estos últimos días, ¿no? A raíz de esta situación que se dio. Por ejemplo, tengo varios mensajes de los oyentes que dicen, ¿y qué pasa entonces? Lo que yo le preguntaba, ¿no? Con Piriápolis. ¿Usted trasladaría esa crítica que hace para Montevideo de falta de gestión estratégica a lo que es la intendencia de Maldonado, por ejemplo? Como te comentaba hoy más temprano, Romina, mi rol y el del equipo del Centro de Estudios Metropolitano, que por algo se llama Metropolitano, es ver la realidad de la metrópolis. Entonces, te repito, nosotros consideramos que se requiere una mayor planificación en todo Montevideo. Quizás ustedes no están de acuerdo con nuestra opinión, no hay problema alguno. Yo considero que la planificación es absolutamente necesaria en todos los aspectos, tanto cuando vas a planificar una ciudad como cuando vas a planificar los trabajos de cualquier empresa. De hecho, en la Intendencia de Montevideo hay un departamento de planificación estratégica donde seguramente estos temas se tienen que estudiar, pero no están arriba de la mesa. Entonces contrasta el hecho de que exista ese departamento con el hecho de que se diga que estos fenómenos no se pueden prever. Entonces, no queremos que la ciudad adapte toda su infraestructura a picos históricos, pero sí que haga acciones para mitigar. Y les vuelvo a repetir algunos ejemplos muy inspiradores, como estos parques de agua o parques inundables en Rotterdam, en Santiago de Chile y en otras partes. No tengo en este momento mayor información para compartirles respecto de otros departamentos, porque nuestro equipo se centra en la zona metropolitana. Pero ¿cuál sería el problema de que en otro departamento alguien dijera, che, se necesita mayor planificación estratégica? No habría ningún tipo de problema. No, lo plantea por el lado de que usted también forma parte del Partido Nacional y la intendencia de Maldonado es del Partido Nacional, por eso. Pero entiendo lo que usted dice, la competencia de usted es en el área metropolitana. Exacto, hoy por hoy. Romina, es de lo que estoy opinando. Yo la presidenta en Montevideo, la presidenta del Centro de Estudios Metropolitano, y como tal estoy opinando de los temas que me competen y son sobre los cuales me concentro y sobre los cuales está concentrado el equipo de técnicos. Pero por supuesto, en cualquier departamento, la oposición tiene todo el derecho del mundo de plantear sus inquietudes y me parece fantástico que así sea. Nosotros somos oposición en Montevideo, una oposición que por primera vez en muchos años está no solamente estructurada de una manera sólida y que une a todos los partidos de la coalición, sino que estamos opinando en base a información técnica, de arquitectos, de urbanistas, de ingenieros. Ese es mi perfil, siempre lo ha sido. No creo en hacer política improvisada, yo creo realmente en estudiar los temas en profundidad y en siempre basar mis opiniones en equipos técnicos y profesionales, que los hay y muy brillantes en el Uruguay como para hablar de estas temáticas. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos conversando con la economista Laura Raffo, presidenta de la Departamental de Montevideo del Partido Nacional, entre otras cosas a propósito de este otro tema que quedaba de manifiesto, ¿no? Las inversiones más de fondo, que entre otras cosas tienen que ver con este préstamo del BID por $70 millones para obras de limpieza y saneamiento, que está en plena discusión. La presidenta de la Departamental de Montevideo del Partido Nacional, Laura Raffo, viene marcando de cerca a la intendenta capitalina Carolina Cose. El martes, Raffo cuestionó a la administración departamental por las respuestas de la comuna ante las inundaciones ocurridas el lunes de madrugada. Además, está teniendo un rol clave en las negociaciones para que la bancada de ediles de la oposición en Montevideo dé o no sus votos para aprobar un préstamo de $70 millones con el BID para obras de limpieza y saneamiento. Mañana justamente estamos conversando con la presidenta de la Departamental de Montevideo del Partido Nacional, la economista Laura Raffo.
Rafa, vamos entonces a ese otro punto que mencionaba ahí Romina, que era el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Que la oposición no está votando, que si podemos repasar los datos básicos, tiene 3 componentes. Hay una parte de dinero destinada a limpieza, que son $41 millones, otros 22 millones para saneamiento, en tercer lugar hay 5 para mejorar la gestión de datos. Y bueno, el tira y afloje entre la oposición y el oficialismo de la Intendencia tiene que ver con lo que se destina a saneamiento, ¿no? La semana pasada, en entrevista con La Diaria, la intendenta Cose describió las negociaciones y dijo: esto fue presentado en agosto, se hizo público el documento del plan en agosto-septiembre, todo el año se trabajó en torno a este tema con el Ministerio de Ambiente, con el Ministerio de Economía y Finanzas y con el BID. Más de 30 técnicos de la Intendencia y del BID trabajaron juntos en un plan integral que incluye saneamiento y una nueva estrategia de limpieza. Rafa, ustedes como socios de la coalición de gobierno, ¿no estuvieron en contacto con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Ambiente por este tema? Este tema es absolutamente relevante para Montevideo. Me gustaría tomar unos minutos para explicarle a la audiencia de qué se trata. Montevideo tiene lo que se llama un plan director de saneamiento, que es un plan de obras para ir llegando a distintos barrios. Hoy hay 200.000 personas en Montevideo que no tienen saneamiento. Cuando nos referimos que no tienen saneamiento, quiere decir no tienen sistema en el baño, que hay pozos negros, que las aguas hervidas corren, que los niños juegan entre las aguas hervidas. Eso es no tener saneamiento, eso es la vulnerabilidad en la periferia de Montevideo de estas 200.000 familias. En ese plan director de saneamiento que se hizo hace décadas atrás, hay un cronograma de obras que se van ejecutando quinquenio tras quinquenio. Ese cronograma de obras está escrito desde antes de que la administración actual, la administración Cose, tomara el gobierno de la Intendencia. Y ese plan de obras se financia quinquenio a quinquenio con un préstamo del BID que históricamente siempre es votado por toda la Junta Departamental. Entonces, grande fue la sorpresa de nuestra bancada de ediles cuando en los preliminares de enviar este proyecto de préstamo a la Junta Departamental, se dio a conocer por parte de la Intendencia un proyecto en el cual se desviaba los fondos previstos para saneamiento y drenaje pluvial de estas 200.000 personas, que obviamente este quinquenio se atacaba a 80.000, no a las 200.000 completas, pero bueno, prácticamente a la mitad, eso estaba previsto. Cuando vimos que se desviaba eso hacia otro proyecto que tiene que ver con limpieza y que de las 80.000 personas que estaba previsto atender este quinquenio, se iba a atender solamente a 2.000. En ese momento fue que sonaron las alertas y fue que nuestra bancada de ediles empezó a solicitar, hace ahora ya creo que unos 5 meses atrás, empezó a solicitar reuniones con la intendenta para hablar de este tema que preocupaba mucho y que se quería discutir y poner arriba de la mesa antes de que el proyecto preliminar que se había presentado llegara a la Junta Departamental. Lamentablemente, esas reuniones que se fueron solicitando nunca fueron respondidas por parte de la intendenta. Fueron pasando los meses, la banca de ediles volvió a pedir reuniones, hasta que finalmente la banca de ediles fue recibida, se planteó esto y a los 3 días se envió el proyecto a la Junta sin ningún cambio. A nosotros el oficialismo grave. Departamental dice que hubo reunión de delegados de las bancadas, ¿no? Y que eso fue en agosto. Pero a su vez señala... Tú habrás visto en la prensa, y fue muy claro, que hasta la bancada de ediles del partido tuvo que pedir por carta una reunión a la intendenta. Todas las reuniones están documentadas y me parece que no hay que entrar en discutir si se hicieron o no, son documentadas, están cuando estuvieron los ediles, cuando no estuvieron. Ahí lo que alega la Intendencia es que lo venía trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas y con el Ministerio de Ambiente. Ahí no faltó coordinación, digamos, o no faltó... De ninguna manera, no faltó ningún tipo de coordinación. Te cuento por qué. El Ministerio de Economía y Finanzas, que es quien da permiso, entre comillas, a los distintos gobiernos departamentales para tomar tramos de crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo, lo que hace es habilitar montos. Es decir, te permiten subejecutar un tramo del préstamo por determinado monto de endeudamiento.
no es rol del Ministerio de Economía y Finanza opinar sobre en qué se aplica ese endeudamiento. Nosotros estuvimos todo el tiempo en conversación con el Ministerio de Economía y Finanzas, porque tal como tú lo mencionabas, formamos parte de la coalición y del mismo equipo de gobierno. Entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas aprueba el monto en que acepta que se endeude la Intendencia con el BID. No hace una revisión técnica y funcional de en qué se va a aplicar el préstamo. Nosotros... Pero fue la propia Intendencia que lo redujo, ¿no? O sea, perdón, el propio Ministerio de Economía y Finanzas que redujo el monto. No lo redujo, estaban previstos 50 millones, la Intendencia pidió 120 y el Ministerio de Economía y Finanzas aceptó 70. Es decir, que no lo redujo, sino que por el contrario se otorgó un monto superior al que estaba previsto en un principio. Entonces, de ese monto, de esos 70 que estaba previsto con el plan director de saneamiento, el aplicarlos a estos 13 barrios, que yo les mencioné algunos en el bloque pasado, porque tienen que ver con las inundaciones, Bella Italia, Boisolanza, Cañada Matilde, etcétera, iban a recibir saneamiento y drenaje pluvial, se decidió que no lo recibieran y se postergó los barrios de mayor vulnerabilidad. Yo creo que la intendenta Cose en este tema no está revistiendo coherencia. ¿Por qué? Porque la intendenta Cose, que es la misma que declara que va a ser un gran despliegue y plan de acción social a través del plan ABC, cuando tiene fondos para realmente atender la vulnerabilidad de 80.000 familias, como estaba previsto, que no acceden ni a saneamiento ni a drenaje pluvial, elige desviar esos fondos para otro proyecto. El otro proyecto tiene dos componentes. Es un proyecto de limpieza de la ciudad, que por supuesto es un tema muy relevante, pero obviamente el no tener saneamiento de tu casa y drenaje pluvial, preguntarle a los que se inundaron. Nosotros los resultados que vimos son, por ejemplo, los que pasaron ahora. En el tema de limpieza, nosotros ahí vemos dos tipos de propuestas de inversión. Algunas propuestas que tienen que ver con una inversión a más largo plazo, como puede ser una planta que está incluida en el proyecto de limpieza. Y luego vemos inversiones que son lo que se llaman inversiones corrientes, y esto cualquier técnico está de acuerdo con esta temática. Las inversiones corrientes es comprar contenedores, comprar camiones. Habitualmente todas las administraciones compran contenedores, camiones, todas las intendencias, con fondos propios, con la recaudación de impuestos que tienen, porque son bienes que a los 3 años los contenedores más chicos, a los 5 los más grandes y a los 5 años los camiones, ya quedan fuera de vida útil, ya no se usan. Entonces no se justifica un préstamo a 25 años para camiones y contenedores que a los 5 años ya no funcionan. Imagínense que entonces uno dejó de usar el contenedor, viene otro intendente, tiene que comprar más contenedores, pero 20 años más tiene que quedar endeudada la intendencia. Entonces nosotros una vez más dijimos, esos fondos, permíteme terminar. No, pero es que lo que quiero decir es volver sobre eso más adelante, sobre el tema de limpieza más adelante, pero cerrar primero el capítulo de saneamiento, pues es bastante amplio el proyecto y si no, capaz que queda un poco confuso, sí. Permitime terminar esta idea, con mucho gusto volvemos sobre saneamiento. Contenedores que a los 5 años se dejan de usar, que llega a otra administración, pero que durante 20 años más tenés que pagar cuotas de un préstamo para seguir pagando esos contenedores que ni siquiera pueden seguirse usando. Entonces, vinculado a saneamientos que nosotros decimos, porque todo está vinculado, es ese dinero que estaba previsto utilizar en saneamiento y que se decidió desviar hacia otras temáticas que no revisten la enorme gravedad de no tener saneamiento y drenaje pluvial, no estamos de acuerdo. Yo creo que si realmente la intendenta Cose quiere apostar a la equidad social, tiene que tener acciones más fuertes y pensar en estas familias más vulnerables que requieren saneamiento y drenaje pluvial. Bien, por ahí ustedes lo que propusieron entonces fue reestructurar el préstamo que originalmente plantearon destinarlo por entero a saneamiento, ¿no? Para las obras previstas, como decía usted en el plan director de limpieza, en 11 barrios, ¿verdad? Era Bola de Nieve, Paso de la Arena, Villa Don Bosco, Instrucciones, Villa García, Casabó Norte, Rincón del Cerro, Santa Catalina, Santiago Vázquez, Carrasco Este, Pajas Blancas y Lesica Sur. Esa propuesta no fue aprobada, no fue aceptada por la Intendencia, ¿verdad?
Se hizo una contrapropuesta, en cambio, sí. Eso que tú leíste es lo que estaba efectivamente en el plan director de saneamiento. Sí, lo que usted ha venido mencionando. Ni siquiera era que fuera una propuesta exclusivamente nuestra de parte de los ediles del Partido Nacional, sino que era algo que ya viene desde años atrás y que estaba planificado que se hiciera este quinquenio. Efectivamente, eso era lo que esperábamos. No solo nosotros, no solo el Partido Nacional y sus 8 ediles, sino también que era lo que esperaban los 4 ediles del Partido Colorado, el edil del Partido de la Gente, porque ustedes estarán bajo conocimiento de que se hizo una mesa de la coalición para poder tratar esta temática, en la cual estamos todos de acuerdo en que se destine realmente a estas familias más vulnerables parte de los fondos que estaba previsto que se destinaran. Ahí hubo una negociación, ¿verdad? Y se propuso reducir la propuesta a 3 barrios. Esto eran 12 millones de dólares que eran para rubro de limpieza, pasarlos a rubro de saneamiento, todo dentro de este préstamo del BID, ¿no? Para realizar las obras entonces en Bella Italia, en Barrio Sarandí y en Boiso de Lanza, ¿no? En realidad, creo que llamarle negociación es extremadamente optimista. Lo que hubo fue un pedido de reunión postergado por 2 meses por la intendenta de Montevideo. Finalmente se recibió a los ediles llevaron una propuesta que en el momento tanto la intendenta como los directores que estaban presentes en esa reunión 3 días antes de enviar el proyecto que terminaron enviando a la Junta, dijeron que no era posible. Nuestros ediles llevaron una propuesta como decir, bueno, a ver, por lo menos atiendan algunos barrios. De 80.000 personas que se planificaba atender, se van a atender solo 2.000. Por lo menos extiéndanlo a 10.000, que fue la propuesta esa que llevaron. Recibieron una absoluta negativa, les dijeron que no era posible, que el préstamo ya se había hablado y negociado, y ahí nuestros ediles le dijeron, bueno, pero precisamente por eso estamos pidiendo la reunión hace 4 meses, porque nosotros lo que queríamos era que antes de que se cerraran las charlas con el BID, se integrara a la coalición a estas charlas. Y esto es hacer política mayor, porque cuando tú estás hablando con un organismo técnico como el BID, que está poniendo a disposición a sus técnicos, que está elaborando un proyecto, y que acá hay una precisión muy importante, el BID no es quien tiene que evaluar si la prioridad de un proyecto es limpieza o saneamiento. El BID se adapta a lo que le vaya pidiendo el gobierno departamental, no es quien tiene que evaluar en la totalidad de las necesidades del departamento de Montevideo qué es lo prioritario. Entonces, precisamente, si la intendenta sabe que necesita 21 votos y que necesita un acuerdo de toda no solamente del Frente Amplio, sino también de la coalición para pasar este proyecto, lo coherente hubiera sido que se los integrara a la conversación desde el comienzo, cosa que no fue realizada. Lo único que se recibieron fueron reuniones informativas. Es más, nuestros ediles vieron por primera vez el anteproyecto en una reunión informativa que se hizo en la Intendencia, en uno de los salones, abierta a todo público. Es decir, en el mismo momento que el público se enteraba del anteproyecto, se enteraban los ediles. Entonces, esa reunión, para cerrar esta pregunta que me hiciste, esa reunión donde se llevó una propuesta, fue una reunión lamentablemente muy fallida, que se demoró más de 2 meses en atender a los ediles. Cuando se los atendió se les dijo que no se podía, y a los 3 días se envió a la Junta el proyecto sin cambios. Es como que parecería que a COSE le preocupa más la política que la gestión, porque si ella realmente quisiera sacar adelante este proyecto, hubiera podido abrir la cancha a conversar con la oposición y a llegar a la mejor solución para todos los montevideanos, y en nuestro caso en particular para los montevideanos más vulnerables, que es a los que estamos protegiendo y a los que nos comprometimos a proteger. Ahí lo que sostiene COSE es que, no es conveniente abrir el préstamo del BID, ¿no? Por eso lo que propuso, la última propuesta, digamos, de la Intendencia, fue que se votara así como está el proyecto del BID, para que esto no generara dilatorias, y porque ya había sido preaprobado por el propio organismo internacional, y a cambio financiar las obras de saneamiento en esos 3 barrios que ustedes desde el Partido Nacional habían propuesto, con presupuesto propio, ¿verdad? Con presupuesto de la propia comuna, que no tuviera que ver con esos fondos. Y ustedes en principio le respondieron que no. Ante eso
señalaba la nota de La Diaria el otro día, la intendenta Carolina Cose quedó sorprendida por esa negativa y en esas declaraciones que hizo a este matutino dijo, ¿qué clase de forma de hacer política es esa en la que yo te hago una propuesta, el otro contesta que sí, como fue en este caso la intendencia, y yo te digo que no? No parece el Uruguay, afirmó. ¿Qué responde usted ante esas afirmaciones que dejan de manifiesto esta discrepancia, ¿no? Respondo que es absolutamente insostenible la propuesta que hizo la intendenta Cose y paso a explicarte por qué con mucho gusto. En esa reunión en la cual se propuso el contemplar, desde nuestra parte, el contemplar el saneamiento para los barrios más vulnerables, la intendenta le dijo a los ediles que no había fondos para eso, que no estaba previsto y que realmente querían que se aprobara el préstamo tal como estaba. Unos pocos días después, la intendenta no solo no vuelve a reunirse con los ediles, sino que se reúne con el presidente y después le manda a todos los medios de comunicación esa contrapropuesta, como tú le llamaste. En realidad constaba una carta de menos de una carilla que le llega a los medios de comunicación y posterior a eso a nuestros ediles, en las cuales dicen, analizamos la propuesta y nos parece importante, vamos a usar fondos propios. ¿Por qué te digo que es absolutamente insostenible? Nosotros hemos estudiado en profundidad el presupuesto quinquenal de la Intendencia, de hecho ya se aprobó. En ese presupuesto quinquenal no están previstos ningún tipo de fondos para estos barrios que mencionamos, no están previstas estas obras y tampoco están previstos los ahorros necesarios como para hacerlas. La intendencia Entonces, lo que dice es que realmente tienen, o sea, que una vez que recibieron la propuesta de ustedes, entendieron la inquietud y entendieron que era necesario contemplar esos 3 barrios por las necesidades que estaban presentes y que entonces se pusieron como a lograr esos ahorros de eficiencia, ¿no? Que entendieron, y es más, claro, señalaba el director de limpieza cuando le entrevistamos acá días atrás, que se va a hacer, quizás se posterguen gastos en otra área, pero que para cumplir con el saneamiento en esos 3 barrios a los que se comprometió la intendencia, estarían los recursos. Desafortunadamente, entre lo que comunica Cose y los hechos hay un mundo de diferencia. Y eso lo hemos visto en varias oportunidades a lo largo de este tiempo de gestión. Lo hemos visto cuando se habló de un despliegue social en el plan ABC y luego se le terminó asignando en todo el quinquenio solo el 1% del presupuesto. Entonces vamos a diferenciar lo que se comunica con la realidad. Los fondos, nos parece poco serio hablar de fondos que van a aparecer un día para el otro y de ahorros que van a aparecer. A mí me parece poco serio con las 80.000 familias que estaban esperando el saneamiento y el drenaje urbano. Me parece poco serio plantear que se van a hacer con ahorros que aparecen de un día para el otro, que no están en el presupuesto quinquenal de la Intendencia que ya se aprobó y que se dice por parte de la Intendencia que, bueno, se irán haciendo aparecer. ¿Por qué nos parece poco serio? Porque, por el contrario, si se hacen con el préstamo del BID, un préstamo del BID tiene distintas etapas de aprobación, tiene el control de los técnicos del BID y además se van cumpliendo metas, el dinero se va entregando en cuanto a las metas cumplidas y se hace una revisión de que sí o sí estas obras se realicen. Entonces, eso es darle tranquilidad a las familias, porque realmente sacar de abajo de la manga que van a aparecer dineros o ahorros no parece serio con estas familias tan vulnerables. De hecho, la equidad social no parece estar siendo una prioridad para la intendenta Cose, porque si fuera una prioridad, entonces le das la tranquilidad y la garantía que estas obras de infraestructura que van a permanecer en la ciudad durante años y que van a atender las necesidades de población más vulnerable, se hacen con un préstamo a largo plazo, que está previsto que sea para temas de infraestructura y que es coherente irlo pagando en 25 años porque son obras de gran magnitud que permanecen en la ciudad, saneamiento, drenaje pluvial, por años y años. Pero entonces, no entiende que sería un costo político demasiado alto el de Carolina Cose de hacer esta contrapropuesta y después no cumplir, más allá de que no esté garantizado, digamos, en el préstamo del BID.
Romina, te perdí el principio de la pregunta. No, que si no era muy arriesgado desde el punto de vista político por parte de la propia intendencia, de la propia intendenta, de asumir este compromiso público a raíz de la contrapropuesta de ustedes y después no terminar cumpliendo, ¿no? Por más que no esté garantizado en el BID, no hay un compromiso público o un costo político suficiente. Romina, no estoy de acuerdo. Yo creo que realmente se necesita más seriedad para generar mayor equidad social en Montevideo. Yo creo que se necesita darles garantías a la gente en estos barrios. Tú vas a estos barrios, vas a Villa García y le decís, mira, acá va a venir una obra de infraestructura, de drenaje pluvial, quédate tranquilo, va a estar. No es si aparecen los ahorros y a medida que los vayamos generando. Es como tradicionalmente se hizo, gracias a que tenemos un tramo de crédito con el BID, y se va a poder realizar porque los fondos están garantidos, no es cuando aparezcan los ahorros. Esa es la seriedad que estamos necesitando. Y aquí de nuevo, también creo que hay mucha fantasía respecto a qué pasa si se rearma el crédito del BID. Yo he trabajado con el organismo internacional cuando me dedicaba a la actividad privada y a las fundaciones. De hecho, tuve bajo mi ejecución un préstamo del BID FOMIN para todo un proyecto de emprendimientos. Los préstamos del BID se aprueban por componentes. Este préstamo tiene dos componentes. Tiene un componente que tiene que ver con el proyecto de limpieza, tiene otro componente que tiene que ver con el tema de saneamiento. Acá lo que se está hablando es de modificar montos de un componente a otro. Son cosas, incluso lo he hablado con ejecutivos del BID, porque estoy bastante relacionada con ellos, los conozco desde anterior a mi carrera política, y la verdad no es algo que lleve un año, eso no es cierto. Esto en pocos meses puede resolverse si hay voluntad de negociación. Y lo más importante de todo, esto se podría haber votado a fin de año si se hubiera integrado a la oposición desde un principio en el proyecto, cosa que no se hizo. Entonces es muy importante que haya apertura al diálogo desde el comienzo y que se incluya a todos quienes representan a la población de Montevideo, que por algo están en la Junta Departamental. La Junta Departamental es el Parlamento de Montevideo y se le tiene que dar la trascendencia y la relevancia que tiene para defender los intereses de los vecinos y de los más vulnerables. Entonces, lo hablé con el BID, conozco cómo son estos préstamos, es cambiar de un componente a otro. La mesa de la coalición está formada, es simplemente sentarse a conversar. Voluntad que no hay, porque desde que se conformó la mesa de coalición en diciembre no hubo mayores avances en lo que es una conversación. De nuestro lado siempre está la voluntad de ayudar a la población que más lo necesita, y por eso fue que pusimos arriba de la mesa el tema de la urgencia en el saneamiento y el drenaje pluvial en estos barrios, y lamentablemente la tormenta tapó de agua muchos de estos barrios que nosotros estábamos diciendo que era prioridad hacerle el saneamiento y el drenaje pluvial. Usted reclama un diálogo que como que faltó diálogo en el proceso de armado del proyecto. ¿No hay ahora también una falta de diálogo quizás desde parte de la oposición en cuanto a que la Intendencia hace ciertas concesiones, aparentemente, por lo menos de manera parcial? Ustedes están de desacuerdo con el método, ¿no? Pero por lo menos de manera parcial contempla alguno de estos reclamos del Partido Nacional e igual se lo niegan. ¿No hay también una falta de diálogo desde su punto de vista? Estás equivocado, no hay una falta de diálogo para nada. El diálogo es cuando dos personas se juntan a conversar. Acá la intendenta Cose no se juntó a conversar con la mesa de la oposición. Lo que ustedes reflejan es una carta que la intendenta mandó a los medios y después de mandar a los medios mandó a los ediles. La mesa de la coalición está armada y la voluntad de sentarse a conversar está presente. No han sido citados a conversar con la intendenta. Acá de lo que estamos hablando es... Pero puede quedar trunco, ¿no? El proyecto como tal. O sea, podemos hablar de que esas obras de 70 millones de dólares no se ejecuten, si todo sigue así como está. Podemos hablar de que frente a la incapacidad de dialogar y de negociar de la intendenta, el proyecto tal como se envió no quede aprobado y que haya que reformularlo, por supuesto.
Ustedes aspiran a eso ahora, digo, a menos que haya una charla próximamente. Creo que entiende que la claro pelota está en la cancha aspiramos. de la Intendencia en decir, bueno, efectivamente, para que salga, si quieren que salga, va a tener que venir una contrapropuesta nueva de la Intendencia que implique... Esto no es una novedad. A mí me sorprende que aquí haya un elemento digamos, de no comprender por parte de la Intendencia. Cuando tú desde el comienzo, para aprobar un proyecto del BID, necesitas 21 votos y tenés 18, es absolutamente obvio que ese proyecto, que tendría que tener que ver con infraestructura en la ciudad a largo plazo, tú lo tenés que conversar con toda la coalición. Si previo a presentarlo no lo conversaste y no dialogaste, este tipo de situaciones son las que van a suceder, lamentablemente. ¿Por qué? Porque en este caso, la coalición, y ahora hablo por el Partido Nacional, más allá de que está esa mesa de la coalición formada, en la cual tenemos opiniones muy similares, nuestro rol es defender a las personas que viven en los barrios más olvidados de Montevideo. Fue lo que nos comprometimos a hacer y es lo que estamos haciendo. Estamos hablando, como les dije en un principio, de 200.000 familias en Montevideo que hoy no tienen saneamiento y drenaje pluvial. 80.000 de esas familias estaba previsto por el Plan Director de Saneamiento que fueran saneadas y teniendo drenaje pluvial en este quinquenio. De esas 80.000, el proyecto que manda la Intendencia es solo para atender a 2.000. Creo que los números están más que a la vista. Laura Raffo, economista, presidenta de la Departamental de Montevideo del Partido Nacional. Gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Volvemos a conversar sobre este tema y sobre otros en los próximos meses. Con mucho gusto, muchas gracias.